Les había dicho antes de las noticias que hoy teníamos la suerte de retomar el ciclo de salud cardiovascular con el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, y hoy justamente nos visita el doctor Ricardo Lluveras, que es profesor de cardiología, director del INSI, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista y vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Así que vamos a estar conversando con él de los problemas del corazón, bastante frecuentes en personas mayores. Así que bueno, vamos a estar conversando con él de esto que se llama la estenosis valvular aórtica. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Un placer volver a verlo. Por suerte lo explica mejor de lo que suena el nombre, ¿no? Sí, por favor. Sí. Muy didáctico, Lluveras. No, bueno, yo he dicho alguna vez en radio que la estenosis la válvula es como una puerta, entonces las válvulas tienen que funcionar como puertas, abriendo y cerrando bien. Esa es la función de una válvula cardíaca. En nuestro corazón hay 4 válvulas, una de ellas es la válvula aórtica. Entonces, la estenosis valvular aórtica es esa válvula que es una puerta del corazón que no se abre bien. Entonces, al no abrirse bien, produce una serie de alteraciones que, bueno, si la estenosis es severa, el problema es serio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y eso cómo se sabe? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, hay un viejo método para el diagnóstico que es la auscultación. Cosa bastante olvidada. Pero que, o sea, el primer método diagnóstico para el diagnóstico de una estenosis valvular aórtica es auscultar al paciente, que bueno, uno lo dice de una forma un poco de broma, pero lamentablemente uno que ha hecho mucha docencia en su vida en cardiología, se ha perdido un poco la costumbre de auscultar al paciente. Uh-huh. Y auscultando se puede diagnosticar una estenosis valvular, porque sopla. Y eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que se siente? Se siente un soplo. El soplo es como cuando usted abre una canilla y esa canilla está a alta velocidad y siente un ruido que parece un soplo. Uh-huh. Eso es igual, o sea, es un soplo, es un soplo, un sonido como parece un suflar, un soplido, digamos, que hace el corazón y que con un estetoscopio se puede auscultar perfectamente. Qué brutal. Uh-huh. ¿Y qué tratamientos tenemos hoy disponibles en Uruguay para eso? Bueno, el tratamiento médico es el primero, lógicamente siempre en toda la medicina el tratamiento médico es lo primero que hay que hacer. Lamentablemente en la estenosis valvular aórtica sintomática, que de eso nos referimos, ¿no? Porque una estenosis es un poquito largo de explicar, pero una estenosis valvular aórtica severa, o sea que se abre muy poco, aún así puede ser asintomática, o sea, no tener síntomas. Y habitualmente, no lo quiero profundizar, pero habitualmente cuando es asintomática no hay que tratarla por intervención, pero cuando se transforma en sintomática, o sea, cuando empieza a dar síntomas, entonces ahí hay que tratarla, y hay que tratarla ya en un tratamiento médico no funciona, y bueno, hay que intervenirla. ¿Y qué siente el paciente? El paciente siente básicamente 3 síntomas, que son la disnea, el angor y el síncope, hablando en forma menos médica. Sí. La falta de aire, el dolor en el pecho y los mareos, sobre todo al esfuerzo. Uh-huh. Esos son los 3 síntomas cardinales de una estenosis valvular aórtica. ¿Y por qué se llega a la estenosis? Mirá, ahora que lo estaba escuchando, los síntomas, la disnea, dijo que cuáles son los otros. El síncope y el angor. ¿Y cómo se llega? ¿Es un problema de edad o es un problema? ¿Cuáles son las causas que llevan a la presentación de este diagnóstico? La estenosis valvular aórtica puede tener varias causas. O sea, hay en los niños, por eso es tan importante que el pediatra ausculte el niño, porque muchas veces se diagnostica en un niño una estenosis valvular aórtica por la auscultación. Puede aparecer en un niño, sin duda, es una enfermedad particular que es congénita. Después hay otra entidad que es la fiebre reumática, que es cada vez menos frecuente en el Uruguay, pero que era una causa muy frecuente antes, que era esa fiebre que provocaba en los niños inflamación en las articulaciones y que producían en el corazón alteraciones que podían llevar, entre otras cosas, a una estenosis aórtica. Y después la causa, diríamos que en este momento más frecuente, porque la gente vive cada vez más, que es lo que antiguamente se llamaba la estenosis valvular aórtica del anciano, y que ahora no podemos hablar de anciano, tenemos que hablar del adulto mayor, pero que es básicamente eso, o sea que cuando una persona llega... Sí, el desgaste. El desgaste. Es una puerta que se va desgastando y que a medida que pasan los años esa puerta se va engrosando y se va alterando y produce una
reducción de la apertura. Me quedé con el tema de ocultar. ¿Por qué se ha perdido esa costumbre, ese hábito? No, porque más, si uno tenía que dibujar un médico, lo dibujaba con el estetoscopio, era el símbolo del médico. Es más, debe haber hasta más de un logotipo de alguna institución que tiene el estetoscopio, ¿no? Y uno recuerda de ir y que le estuvieran allí. Bueno, lo que pasa es que la tecnología ha suplantado a los viejos métodos, a métodos que, por supuesto, obviamente un estetoscopio uno lo compra una vez y después ya es gratis, ¿no? O sea, claro. En cambio, la tecnología, por supuesto, son diagnósticos mucho más sofisticados y obviamente más precisos, pero sigue teniendo vigencia. La ocultación en un cardiólogo es un arma fundamental. Pero no solamente, Jaime, en un cardiólogo, en un médico, en un pediatra. Seguro, exacto. Y lamentablemente se ha perdido la costumbre. Cuando se terminan los tratamientos médicos, pasamos a una operación. ¿Y cuál es esa operación? ¿Es un implante? Sí. ¿Cómo es? Lo que pasa es que cuando la válvula está muy severamente estenosada, hay que cambiarla. Y ese cambio, ese implante, se puede hacer a través de dos formas. La primera forma, que es la más clásica, la más ortodoxa, que es la cirugía convencional, que por supuesto tiene muy buenos resultados. En el Uruguay tiene excelentes resultados además, y además es una técnica estandarizada desde hace decenas de años. Obviamente es una técnica agresiva, con un cierto grado de agresividad, ¿no? Y ahora, últimamente, en los últimos casi 20 años, porque la primera válvula implantada se colocó en el 2002, hay otra técnica que es el implante percutáneo, o sea, que es lo que se llama ahora el TAVI, que es la forma en inglés de hablar del implante percutáneo de la válvula aórtica, que es una técnica obviamente menos agresiva y por lo tanto más moderna, si queremos llamarlo así, y que es como está evolucionando la medicina, ¿no? Esto no es novedad. En cualquier ámbito médico, las intervenciones agresivas están siendo suplantadas por intervenciones menos agresivas. Claro. Y en esto con mejor también calidad de vida para el paciente. Sí, sobre todo menos agresividad, menos una cirugía cardíaca es un acto médico mayor, ¿no es así? Y bueno, esto es un acto médico, por supuesto tampoco es una pavada, pero es una técnica mucho menos cruenta. ¿Y eso forma parte de las ventajas que tiene la nueva técnica? Sí. Y además son ventajas que por otra parte están avaladas por la información científica, porque lógicamente cuando una técnica aparece, la primera fase es como de entusiasmo, digamos, de parte de los médicos y sobre todo de quienes hacen la técnica, de llevarla adelante. Pero en los últimos más o menos 5 o 6 años ha habido múltiples trabajos comparativos de cirugía contra TAVI, contra procedimiento percutáneo, en pacientes de diferente riesgo quirúrgico, y en cada uno de esos estudios la TAVI ha sido igual, por lo menos, y en ocasiones mejor que la cirugía en cuanto a los resultados. Y es interesante porque ha pasado en todos los espectros del riesgo, o sea, se empezó con pacientes de altísimo riesgo que no se podían operar, y lógico, si no se podían operar había que darles otro tipo de oportunidad, pero a medida que pasaron los años, la evidencia se fue llevando hacia la misma evidencia que se había verificado para pacientes de muy alto riesgo, se empezó a encontrar de que se podía implantar válvulas en pacientes de bajo riesgo quirúrgico por TAVI, con resultados, ya les digo, similares e incluso mejores. Es lo que está pasando, como yo les decía recién. Estas cosas son lo que sucede naturalmente en medicina. En medicina las cosas se están haciendo cada vez menos agresivas. Claro, y esto es la historia natural de un procedimiento que ha tenido otros antecedentes similares en otros ámbitos. Ahora, ¿tiene la misma efectividad que la operación convencional? Sí. Hay un detalle, Puglia, que hay que ser siempre honesto en medicina. No hay más de 18 años de experiencia en el mundo en TAVI, porque la primera que se colocó fue en el 2002, y por lo tanto uno no puede decir que pasa a 30 años con una TAVI, porque no existe ningún paciente en el mundo que tenga una TAVI de 30 años. Sí existen pacientes que tienen cirugías cardíacas hace 30 años. Seguro. Entonces, en ese ámbito es obvio que nosotros no podemos hablar, pero obviamente los resultados están mostrando que la TAVI es tan buena como la cirugía, por lo menos a esta altura, 10 años, por lo menos es igual. Le digo por lo menos, porque puede ser mejor.
Así que bueno, con toda esta información, nosotros lo que queremos hacer es que ustedes, manejen la información. Y ahora que se ha abierto el corralito mutual, esta información sirve como orientación para los pacientes, para que conozcan las técnicas y las tecnologías que están disponibles en el país y concretamente en Casa de Galicia. Porque el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Recordemos que en febrero se abrió el corralito mutual y que por lo cual ustedes pueden afiliarse a Casa de Galicia con muchos beneficios, entre ellos un descuento del 50% en el score de calcio y un electrocardiograma anual. Las afiliaciones son gratuitas y solo hay que presentarse con la cédula de identidad en el sanatorio o cualquier sede de Casa de Galicia. Por más información pueden contactarse vía WhatsApp a el 2358-1234. ¿Lo dije bien? Sí, el teléfono, digo. Sí, ¿lo dije bien? El otro día con la doctora Artucio decíamos que capaz que es curioso porque es un WhatsApp con un número que no es 009 y algo. Sí. Nos llamó la atención, pero bueno, es el teléfono que está. Bueno, pero es el teléfono que está. Es así. Así que bueno, muchísimas Doctor gracias. Lluveras, gracias por Un venir. verdadero placer haberlo tenido hoy acá. El mío también, muchas gracias.